estar viéndolo a Messi jugando con la selección después del golazo de tiro libre que se metió recién. Así que doble punto para todos ustedes que están hoy acá. Y vamos a empezar preguntándoles una cosita. Cuéntenme en el chat, cuando ustedes vieron esa palabra geotecnologías, ¿qué se les vino a la cabeza? Si se les vino algo a la cabeza, ¿no? ¿Qué se imaginaron que íbamos a charlar hoy? A ver, esta petiza de la Pampa, ¿qué nos viene a contar hoy acá? Escríbanme ahí en el chat, a ver. Voy a callar un ratito así los dejo pensar, y me van escribiendo. Monitoreos satelitales, dice Juan Manuel. Tecnología de manejo de información espacial, SIG y teledetección, tecnología aplicada a temas geográficos, SIG, GIS aplicado al agro. Muy bien, buenísimo. Cuando hablamos de geotecnologías, ubicación en el campo, uso intensivo de SIG en bases de datos masivos, y estas son otras palabras que pueden llegar a aparecer. Ustedes, muchas ahí me las dijeron. GPS, drones, índices, mapas, IDES, infraestructura de datos espaciales significa eso. Pilotos automáticos, sensores remotos. Muchas de estas palabras están relacionadas con el concepto de geotecnologías, y si nosotros tenemos que definir formalmente esa disciplina, la definición es un conjunto de herramientas, métodos y técnicas con procedimientos que están orientados a gestionar la información geográfica digital. Y la información geográfica es toda la que tiene algún tipo de posicionamiento en el espacio, no en el espacio de las estrellas, sino en el espacio en nuestro planeta. Y eso puede ser un par de coordenadas, cuando uno dice, bueno, latitud y longitud, que es por ahí la que más conocemos, como puede ser el nombre de una ciudad, el nombre de un lugar, eso también nos ayuda a ubicarnos. Puede ser una serie de puntos, una serie de coordenadas, lo que va a formar una línea, o puede ser una serie de puntos que inicien y terminen en el mismo lugar y entonces tenemos un polígono, por ejemplo. ¿Sí? Lo que son puntos, líneas y polígonos en sistemas de información geográficos se suelen representar como datos vectoriales. Y todo lo que viene del estilo de una imagen, por ejemplo, lo que viene de los satélites, de los que viene de los radares meteorológicos, son conocidos como datos raster. Así que cuando uno habla de información geográfica digital, es información que está en la computadora, por eso digital, por eso está georreferenciada, porque tiene una posición en el espacio, y después hay dos formas de representarlas, en formato vectorial o en formato raster. Una tiene puntos, líneas o polígonos, y la otra tiene píxeles, tiene cuadraditos, ¿sí? Píxeles con datos que van a representar algún objeto que estamos, o algún evento que estamos registrando en terreno. Y cuando hablamos de Big Data, o de datos masivos, o de grandes volúmenes de datos, hablamos de un problema tecnológico, en realidad. ¿Sí? Big Data no es una herramienta, Big Data no es un producto, no es algo que voy y lo compro. ¿Sí? No puedo ir a una casa de computación y decirle, bueno, vendeme Big Data. Como si le puedo pedir que me venda un gestor de base de datos. Eso sí puedo ir y lo puedo comprar. Pero Big Data nace por una problemática a resolver. La primera vez que se escucha el término es cerca del año 97. Gartner lo define en un paper y menciona las 3B, ¿sí? Por eso ahí el título que juega con que Big Data se escribe con B corta. ¿Por qué? Porque para que los datos sean considerados de Big Data, tiene que tener al menos estas 3Bs que están acá. Tiene que tener una velocidad de generación de esos datos, eh, una velocidad casi tal vez a tiempo real, una velocidad que las computadoras y los dispositivos que estaban en ese momento, estamos hablando de hace 20 y pico de años atrás, no tenían problemas para poder procesarlo. ¿Sí? Venía la información a una velocidad tan rápida que era difícil poder registrarla, almacenarla y procesarla. Lo mismo con el volumen, era una cantidad de volumen tan grande que con los equipos de ese momento había problemas para poder almacenarlos, poder recuperarlos, poder procesarlos. Y la variedad.
las fuentes de información de esos datos que venían a esa velocidad y con ese volumen eran diversas y eran distintas. Y el formato en el que venían esos datos también. Si yo no tengo al menos esas 3B, no estoy ante una situación de Big Data. Entonces el Big Data se define porque mis equipos de cómputo en ese momento tenían inconvenientes para poder procesar, almacenar y aprovechar la velocidad, el volumen y la variedad con la que venían los datos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Se entiende? Esto no es, sí, bueno, yo me compro un Oracle y me resuelvo mi problema de Big Data. Si yo me encuentro con una problemática de Big Data, que voy a tener distintas tecnologías para poder enfrentarla, para poder resolverlo, para poder aprovecharla. Después de esa primera definición, han aparecido un montón de definiciones y hoy hay algunas que hasta tienen 40 Bs cortas. ¿Sí? En la definición de Big Data. Se ha ido avanzando. Una de las B que es importante y que ya se mencionaba en ese primer paper es la de valor. Un poco que lo que se dice es que cuándo vale la pena que uno haga la inversión en infraestructura, en conocimiento, en ingeniería para atender ese problema de Big Data, ¿sí? O sea, cuándo vale la pena que yo guarde todos estos datos y genere eh, algoritmos y genere base de datos y capacite gente para que los pueda aprovechar. Si voy a agregarle valor a mi negocio. Si de alguna manera ese almacenamiento y esa explotación de datos termina dándome algún tipo de valor, ya sea porque me ahorra tiempo, me ahorra dinero, me permite tomar decisiones más rápido, me muestra conocimiento que antes no tenía. Si yo no voy a poder, si no me agrega ningún tipo de valor o yo no voy a poder sacarle valor, no vale mucho la pena todo ese almacenamiento o toda la generación de esos algoritmos o todo ese procesamiento. Entonces, como cualquier actividad, siempre tiene que estar ese balance sobre qué es lo que voy a hacer con esos datos, por qué los almaceno y cómo voy a hacer después para aprovecharlos y que sea útil a la actividad que yo quiero realizar. Bueno, y estas dos cosas juntas, ¿qué tienen que ver? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la geotecnología y el Big Data juntos? Bueno, lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Hoy nos vamos a concentrar en el uso de estos dos conceptos asociados a la teledetección. Lo podemos aplicar en muchas otras cosas dentro del sector agropecuario, pero hoy nos vamos a concentrar en esto. Si ustedes quieren algunos otros ejemplos, hay otro webinario anterior donde yo les compartí otros casos de uso de ciencia de datos y de Big Data aplicadas al agro. ¿Qué es la teledetección? Bueno, la teledetección o sensoramiento remoto es cuando yo adquiero información, sea de un objeto, de un fenómeno, ¿sí? Pueden ser los cultivos, un objeto que está en el terreno, puede ser una tormenta, un fenómeno que está ocurriendo durante un periodo corto de tiempo. Usando un instrumento que no está en contacto con ese objeto o fenómeno. ¿Sí? Entonces no lo está tocando, no está ahí. Vamos a dar un ejemplo que nos toca hoy todos los días. Vieron que ahora cuando entramos al súper, uno pone así la mano y con un cosito que no te toca te toman la temperatura. ¿Sí? A la mayoría o entramos a algún negocio nos hacen eso hoy. Bueno, hasta todo esto, yo siempre me tomaba la fiebre con un termómetro que o me lo ponía en la boca o bajo del brazo. Entonces, el del súper es teledetección porque no me toca, el otro no, porque está en contacto conmigo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pensemos cuáles les parece a ustedes que son los instrumentos de sensoramiento remoto de teledetección que más conocemos. A ver, o que hemos usado en el campo. Cuéntenme ahí en el chat. Que están tomando información de algo, radares, dice Juan Manuel, muy bien. Radar es un sensor remoto, satélites, drones. ¿Sí? El dron, en el caso que lleve una cámara, ¿sí? Por ejemplo, que lleve algo que tome información. El dron por sí mismo es un dispositivo que vuela, sin piloto, digamos, que lo puede manejar alguien de abajo. El dron, dependiendo del instrumento que lleve, puede ser que esté haciendo un sensoramiento remoto. Perfecto, muy bien, exactamente. Eso está tomando información
que no está en contacto con el objeto, una cámara fotográfica. Muy bien. Bien, gracias por contestar. Bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Por qué el Big Data con las geotecnologías? Bueno, les voy a contar obviamente una historia que tiene que ver conmigo, ¿sí? Y cómo un proceso, cuando yo entré al INTA en el año 98, fue transformado por usar Big Data hoy al 2021. Cuando yo entro a Anguil, una de las cosas que tenía que hacer era encontrar los campos de los productores en una imagen satelital, marcar el campo, marcar los potreros, sacar cuánta superficie tenía cada lote, cuánta de esa superficie eran lagunas, cuánto era monte, cuánto era construcción, tenía que sacar las distancias de los caminos, y para eso lo que teníamos disponible en ese momento era el satélite Landsat, nada más, no había otro disponible. Se lo teníamos que pedir a CONAE, uno tenía que saber más o menos cuándo pasaba, y le teníamos que dar dos datos, que era el path y el row del satélite, donde más o menos caía el campo que teníamos que analizar. Se lo mandábamos a pedir a CONAE, y CONAE la pagábamos $500, salía en ese momento, y nos la mandaban en un CD por correo postal. ¿Sí? La carta, chicos, la carta de papel, así la mandaban desde Córdoba a La Pampa. Después eso nosotros lo bajábamos a una computadora que tenía un software propietario, que solamente se podía usar en esa compu y que era bastante oneroso. Había que hacer un montón de procesamientos para ajustarla, georreferenciarla, corregirla, y una vez que estaba ahí teníamos la imagen satelital. Durante todo ese proceso siempre estábamos esperando que el campo que teníamos que analizar no estuviera debajo de una nube, porque si estaba debajo de una nube, todo ese proceso era inútil porque no lo podíamos ver. Y todo ese proceso, con mucha suerte, llevaba como mínimo 25 días. ¿Sí? Desde que uno encontraba el campo, y si tenía suerte ya teníamos la imagen, ¿sí? Por ahí. A veces teníamos suerte y ya teníamos una imagen. Pero si la teníamos que pedir, llevaba ese tiempo. Bueno, desde el 98 hasta el 2021 cambiaron una serie de cuestiones. Primero hubo una evolución de Internet muy grande. Año 98 estoy hablando que usábamos módem para conectarnos, ¿sí? Mis viejos no podían hablar por teléfono cuando yo usaba Internet. No sé, hay mucha gente joven acá, pero era así. Hoy la gran mayoría tiene acceso a Internet, tenemos acceso a Internet desde la mayoría de las instituciones, y hay mayor velocidad y mayor servicio. Hubo también una apertura de datos. Yo les estoy diciendo que teníamos solo Landsat y había que pagarlo. Hoy tenemos la constelación completa de la NASA y muchas de las satélites de la Unión Europea disponibles sin costo para descargar. Está el catálogo de CONAE para descargar información gratuita. También empezó a haber software especializado, gratuito y de código abierto. Entonces apareció GBSIG, apareció QGIS, aparecieron varios software que nos permitían procesar imágenes y hacer SIG sin tener que pagar ese software propietario. Empezamos a tener necesidades de analizar información a escalas más regionales, provinciales o globales, no solo a nivel de lote o a nivel del campo de producción. ¿Sí? Empezamos a tener que analizar eventos como inundaciones, como incendios, que tienen que ver con emergencias agropecuarias también. Hubo un abaratamiento de los costos del hardware. ¿Sí? Año 98 estoy hablando que todavía había disquetes que tenían 3 megas y medio. ¿Sí? Hoy mi celular tiene, tiene más capacidad de lo que tenía una computadora en ese momento. Hoy yo tengo un pendrive de 2 teras que pagué 300 pesos. Entonces, el abaratamiento que hubo en cuestiones de procesamiento, de nivel de procesamiento y de almacenamiento, también es impresionante. Y hay un interés creciente en el uso de algoritmos de machine learning, de aprendizaje automático, para procesar este tipo de información. Eso es más nuevito, ¿sí? Eso es de más, sí, 2009, 2008, 2009, empieza a haber como un interés creciente y un uso más importante de este tipo de herramientas asociadas al sensoriamiento remoto. Y ocurren dos cosas en ese tiempo también. En el 2005 aparece Google Earth, ¿sí? Un visualizador
sencillo de usar, no tenías que ser experto en SIG y teledetección para poder usar imágenes satelitales, tenías imágenes disponibles históricas de distintos satélites, y te permitía visualizar la historia. ¿Sí? Lo que vos no podías hacer con eso era, por ejemplo, marcar un área y saber qué cantidad de hectáreas ocupaba un lugar, o un monte, o un cultivo, o una laguna. Pero democratizó muchísimo el acceso a esa información y bajó la barrera de conocimiento necesaria para poder mirarla y aprovecharla. Y en el 2010 aparece el Google Earth Engine, que además de darnos todo el acceso a la información que tenía Google Earth, genera procesamiento de esas imágenes, nos permite tener machine learning ahí adentro, podemos usar algoritmos de aprendizaje automático con las imágenes, eh, y nos provee la información y la plataforma para poder generar y entrenar modelos, y para poder acceder a productos que ellos ya generan. ¿Sí? Vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, ese es un mapa armado como con luces, donde está más brillante es mayor cantidad de imágenes, menos brillantes menos cantidad de imágenes, 40 años de imágenes Landsat disponibles, a las que nosotros podemos acceder. Esas que yo les decía que tardaba 25 días en tener una. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, tomaron una zona del mundo que en general es muy nubosa, ¿sí? Costa sudeste de Borneo, en Asia, y lo que hicieron fue buscar en esos 40 años un píxel sin nubes. ¿Sí? En esa zona buscaron en todas las imágenes un píxel que estuviera sin nubes. Y a partir de hacer eso lograron esto. Primera imagen sin nubes de esa zona del planeta. La primera vez que se logró. Y una vez que lo hicieron para una zona, dicen, bueno, che, ¿y si lo hacemos para toda la Tierra? Agarramos y sacamos el píxel sin nube de todas las imágenes Landsat que yo tengo. Y así nace este mapa. ¿Lo conocen? ¿Eh? Se llama Pretty Earth, ¿sí? Tierra bonita. No es una representación real de la Tierra, porque no hay ninguna nube en el cielo, nunca pasa eso, siempre tenemos nubes. Es primavera en todas partes, por eso esos colores, y está armada de esta manera. ¿Sí? Se seleccionó el mejor píxel de visualización de todo el mundo y se genera este mapa. Cuando logran hacer eso a escala planetaria, dice, bueno, ¿qué más podemos hacer analizando toda esta información? Otro de los productos, que seguramente lo has visto, si no les invito a que lo miren, es Timelapse. Entonces ustedes pueden poner cualquier lugar en el mundo y les va a mostrar cómo fue cambiando ese lugar. Es impresionante ver algunos lugares en el mundo con respecto a la construcción. Busquen su ciudad, busquen el lugar donde viven y a ver qué tanto se nota, si se notan los cambios urbanos que han tenido. Para lograr ese producto, analizaron 29 años de imágenes satelitales. Son más de 2 millones de escenas Landsat, 909 terabytes de datos, más de 2 millones de horas de cómputo sobre 66.000 computadoras. Es un problema de Big Data ese. Ahí estamos hablando de grandes volúmenes de datos y estamos hablando de geotecnologías. Bueno, un día y medio más o menos promedio para construir cada mosaico del mundo anual, ¿sí? Cada una de esas imágenes que después ustedes las pueden ver animadas en el año a año en el producto. Lo lindo de esto es que toda esa potencia la podemos tener disponibles para usarla nosotros. Eso es lo más interesante de esto. Hasta ahora lo que yo les mencioné que han hecho son productos, ahí no hay machine learning, ¿sí? Todavía. Porque ahí lo que hay es como una selección del píxel más limpio, el que no tiene tal cosa o el que tiene tal otra. Pero no hay todavía ningún tipo de modelado para armar algún tipo de producto. Vamos a repasar un poquitito qué es Machine Learning o Data Mining, o de qué hablamos cuando hablamos de estas tecnologías. En general, cuando uno habla de aprendizaje automático, está hablando de que las computadoras aprenden. Y vamos a poner el aprende entre comillas, porque no es el aprende de la persona, sino es como aprendemos nosotros.
o no es el mismo concepto de aprendizaje. Para que las compus aprendan, nosotros tenemos que tener una serie de variables de entrada, que en el caso de las geotecnologías y de la teledetección van a ser las imágenes, va a ser la información que está en esas imágenes, van a ser los índices que generemos, combinando las bandas que tienen los distintos satélites, esas van a ser nuestras variables. Después vamos a tener un algoritmo de Machine Learning que vamos a elegir dependiendo del tipo de problema que queramos resolver, en general para los que tienen que ver con la clasificación de un uso del suelo, de objetos que encontramos en terreno, se usan algoritmos de aprendizaje supervisado y funcionan muy bien Random Forest y Support Vector Machine, ¿sí? Que son dos tipos de tecnologías de aprendizaje supervisado. Y con eso obtenemos un modelo que la idea de tener el modelo es decir, bueno, aprendió con toda esta historia que yo tengo y cuando ve información nueva, clasifica teniendo en cuenta esa historia que vio previamente. ¿Cuál es la característica del aprendizaje supervisado? Que yo a esas variables de entrada, que son las imágenes satelitales, los índices que voy a generar, le tengo que dar una etiqueta, le tengo que decir qué es eso en terreno. Y por eso se llama supervisado. Entonces, si yo quiero generar un modelo para poder determinar si lo que está sembrado es girasol o no, voy a tener que tener puntos de terreno que yo sepa que son girasol y puntos de terreno que yo sepa que no son girasol en el mismo momento. Y con eso voy a etiquetar los valores que tomó el satélite en ese punto y le voy a decir, esto es girasol, esto no es girasol, esto es girasol, esto no es girasol, de una cantidad de puntos importante. Entonces con eso yo después entreno, con una parte de ese conjunto de datos entreno mi modelo, con una parte que nunca vio valido, que también aprendió, y a partir de ahí tengo un modelo en el cual yo puedo conocer cuánto se equivoca y cuánto le acierta, y si se equivoca, cómo se equivoca. ¿Sí? Si me da muchos falsos positivos, me da muchos falsos negativos, y dependiendo de lo que a mí me convenga o no, puedo ir ajustando y reentrenando ese modelo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Hacen así? Dedito. Veo caras ahí. Bien, genial. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque les voy a mostrar un par de productos que tienen que ver con eso. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los productos tiene que ver con un dataset que está disponible en GEE, que se va actualizando todos los años, donde hay un dataset completo de agua en superficie a nivel mundial, con una resolución de 30 metros por 30 metros, porque está hecho con Landsat. Entonces, ese es el paper cuando salió en Nature, y esta es una captura de pantalla de la página web donde uno lo puede utilizar, ¿sí? Lo pueden navegar. Yo acá capturé, después les voy a pasar por chat los links para que puedan usar estos sitios web. Pero bueno, acá les estoy mostrando cómo se ve, por ejemplo, Realicó. ¿Sí? Realicó es el pueblo de mi marido. Está entre el sur de Córdoba y el norte de La Pampa. Y acá están viendo cómo son las transiciones de agua ahí. Entonces el azul es permanente y lo rosa es que es por temporada y que se pierde, por ejemplo, en un momento. Entonces podemos ver cómo evoluciona el agua. Esto es la máxima extensión de agua en la zona de General Pico, es otro pueblo de La Pampa que suele tener bastantes inundaciones. Fíjense cómo está, bastante rodeado de agua. Y esto es Santa Rosa, donde vivo yo. Yo estoy por aquí. Y esto es la recurrencia, yo aquí, por aquí, la recurrencia anual de agua en Santa Rosa. Y es verdad, esto es la laguna, y esto le llamamos el Bajo Giuliani. Siempre hay agua ahí. Esto no solo que yo lo puedo acceder así mirándolo, sino que lo puedo consumir. Les voy a mostrar un pequeño videito desde programación. Acá está el Global Surface Water, es el producto que está disponible como dataset. Ahí le estoy dando con qué colores quiero que se vea la ocurrencia, el cambio y el agua. Ahí estoy corriendo el algoritmo y me está mostrando acá esa información.
¿Para qué me puede servir? Bueno, porque yo, por ejemplo, podría cargar polígonos de mi establecimiento y puedo ver cómo se inunda, cómo no, cómo cambia la disponibilidad de agua en esos establecimientos. ¿Quiénes nos piden mucho esta información? Inmobiliarias, por ejemplo. ¿Sí? Una información de interés a la hora de comprar o vender. Bueno, esto se hace, esa interfaz que ustedes ven ahí, esta IDE, es un explorador de Internet. Ustedes con su Gmail, la licencia de los productos es CC BY SA, la gran mayoría, pero si ustedes entran en cada uno de los catálogos, les va a decir cuál es la licencia de uso permitida. Bueno, el videito les sigue mostrando, ustedes lo único que tienen que hacer, si ya tienen un correo de Gmail, es anotarse en GE para que les den acceso y puedan escribir código. ¿En qué se programa? ¿En Java o en Python? Esos son los dos lenguajes que usa GE. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. A ver si me deja pasar la diapo. Sí. Podemos también hacer nuestros propios modelos. Vamos a suponer que yo digo, bueno, bárbaro con el dataset pero yo estoy sufriendo una inundación ahora y no tengo la info en ese dataset. Yo quiero ahora ver cómo está. Bueno, yo puedo entrenar mis propios modelos, ¿sí? Así que acá también les muestro un videito. Acá estoy diciéndole que Sentinel, que la zona de estudio, bueno, ya vamos a ver, es en La Pampa. Le estoy diciendo qué bandas quiero que elija del Sentinel. Ahí va a empezar a correr. Entonces esto ya me va a seleccionar las imágenes que quiero, me va a hacer el mosaico y me va a recortar la zona. 2 segundos tarda eso, 3 líneas de código. Yo no sé si ustedes vienen del mundo de la teledetección, pero hacer eso antes era, madre mía, lo que había que trabajar. Para lograr tener un mosaico, cortarlo y que te quede bien. Entonces es como que es como magia para algunos de nosotros. Bueno, ahí está el código, están los links a todo este código dentro de las slides, creo que Fernanda que después les van a pasar la presentación, así que les va a quedar disponible para que ustedes lo puedan ver y utilizar. Ahí están los puntos de campo que yo les decía, ¿sí? Ahí hay los puntos rojos es puntos que sabíamos que había agua en superficie, los puntos verdes son puntos donde sabíamos que no había agua en superficie, todo en el mismo momento, y con esa información se entrena un modelo para que después clasifique agua en superficie. Ahora viene, ¿sí? Ahí vamos a ejecutar, y GE nos va a mostrar en esta parte de aquí de la consola, fíjense, set de datos de entrenamiento, set de datos de validación, matriz de confusión, o sea, está sacando algunos cálculos que me permiten a mí saber qué tan bueno o no es el entrenamiento de ese modelo. Y acá ya se ve la capa de la clasificación. En verde lo que no es agua, en blanco lo que es agua. Bueno, y eso que ustedes están viendo en el modelo, eso no está editado, no está recortado, eso es lo que tarda. Entonces, ¿se acuerdan de los 25 días que yo les decía para una sola imagen? Son, si yo paro acá, 2 minutos 10 lo que llevo mostrándoles. Y por el momento sigue siendo gratis. Vamos a ver qué decide Google más adelante. Pero por el momento es sin costo. Bueno, vamos a seguir. Con ese modelo que yo les mostré recién que generamos, nosotros hemos hecho seguimiento de inundaciones. Esto es una inundación muy grande que sufrió mi provincia en el 2017. Y una de las cosas interesantes que tenía esta clasificación, que diferenciaba un poquito al resto de las que se habían hecho, es que al haberlo hecho con un modelo de aprendizaje supervisado, teníamos índices de cuánto nos estábamos equivocando, porque había mucha diferencia entre los informes que habían hecho diferentes instituciones. Pero como la mayoría era de aprendizaje no supervisado, o clasificación no supervisada, no se podía saber, no se tenía una estadística de cuánto se estaba equivocando el modelo. En este caso, nosotros podíamos decirlo y podíamos identificar momentos en los que, por ejemplo, las nubes y el humo, sabíamos que estábamos clasificando a un poquito peor que en este otro donde no había.
Y este índice que está acá, por ejemplo, es importante porque nos está indicando cuánto de esta exactitud, que es altísima, puede llegar a ser por azar, puede llegar a ser por casualidad, en realidad. Porque bueno, uno también le puede, por casualidad, podés decir algo correcto. Entonces, este índice, si es bajo, te está diciendo, che, mira, es alta tu exactitud, pero en realidad es, es por azar, no porque el modelo sea bueno. En este caso, el índice también nos da muy bien. Y la otra, el otro uso que les dimos fue el seguimiento de incendios, que también fue ese año. Si parecíamos, les digo, el pueblito de la samba de Añoralgias de Loles Lutier, estábamos igual, ¿sí? Estábamos con los mosquitos, el granizo, el incendio, la inundación. Fue tremendo, ese año fue tremendo. También nos sirvió para hacer este seguimiento. Imagínense que al tener disponible un montón de satélites y tardar tan poco, podíamos estar entregando informes a medida que nos lo pedían. Casi que no hay, o sea, a menos que hubiera nube, a menos que no hubiese pasado el satélite, o sea, cada 8 días, combinando Landsat y Sentinel, nosotros teníamos posibilidad de estar viendo cómo evolucionaban estas emergencias. El INTA es la institución que oficialmente hace los informes para que después las provincias puedan declarar las emergencias agropecuarias. Así que nosotros reaccionemos rápido con estos informes también es importante, para poder llegar lo antes posible al productor. Bueno, otras cosas que se hacen con esta tecnología y que hace el INTA es, por ejemplo, clasificación de uso del suelo. ¿Sí? Se hace también a nivel de las zonas cultivadas. Aquí están con clasificaciones más amplias como cultivo de invierno, cultivo de verano, y se están ajustando cada vez más para que sea girasol, soja, maíz, trigo, ¿sí? Ya más con nombrecito y apellido y no una clasificación más general. Esto se hace dentro de un proyecto de mapeo de los proyectos que lleva INTA y se hace con varios países de la región también. Y estas son otras herramientas, esto también desarrollado por gente de Bordenave del INTA, el cálculo de NDVI, que es uno de los índices que también se utiliza mucho en el sector agropecuario, ya está calculado y uno le puede subir el shape y recorta a nivel de tu establecimiento, tu lote, o de lo que quieras utilizar. Así que de todo eso les estoy dejando los links. Así que bueno, como corolario de todo esto, si se acuerdan ese ciclo del 98, ¿sí? Donde había bastante dinero involucrado y bastante tiempo, hoy son 2 pasitos de 2 minutos y medio en una plataforma que ya les digo, por el momento lo único que me pide es que yo tenga internet. Ni siquiera necesito una máquina poderosa porque no está procesando en mi computadora, sino que está procesando en la nube. La nube, que son servidores de internet que están disponibles para que los utilicemos. Bueno, estos son todos los recursos. Ahora los copio en el chat, así les queda. Esto que ustedes ven acá que dice code.earthengine.google.com es estas cositas que están acá, son los códigos con fuente con estos modelos que yo les mostré en los videitos. Así pueden chusmear cómo están programados y cómo se utilizan. Y después, bueno, el visor de GeoINTA, donde pueden descargar todas estas capas de información. Y el de YouTube es para cómo utilizar esa aplicación de GE que hizo la gente de Bordenave. Y estamos de mi parte. Carol que dice, tengamos fe que seguirá siendo gratis, ojalá sí. Bueno, muchas gracias, Yani. No sé si tienen alguna pregunta, ahí veo que hay algunas cosas escritas en el chat. No sé si las querés ir leyendo vos o querés que yo te las lea por ahí, Yani. Si querés, Fernanda, porque se me han pasado y por ahí Bien, tengo miedo perfecto. de olvidarme de Sí, alguna. sí. Bueno, por Buenísimo. ejemplo, Graciana comenta, ¿han realizado desde el INTA experiencia con redes neuronales para clasificaciones supervisadas? Para clasificaciones supervisadas de imágenes, en mi caso particular, no.
La verdad que Random Forest y Support Vector Machine funcionan muy bien y computacionalmente son menos costosas, ¿sí? Llevan menos cantidad de procesamiento. No para en el uso de teledetección, sí hemos usado redes neuronales convolucionales o deep learning, lo que se conoce como deep learning, para lo que es fotos, para poder identificar enfermedades en hojas, para poder estamos intentando ver si podemos calibrar un modelo que sacando foto al capítulo de girasol podamos estimar rendimiento. Y hemos estado trabajando con área foliar también para ver si sacando una foto o de arriba o de abajo podemos estimar un índice de área foliar también en girasol, en vez de tener que estar midiendo. Pero es más orientado a una imagen de fotografía, no satelital. Bueno, aquí Horacio plantea dos preguntas. Primero dice, ¿cuál es el nombre del proyecto regional de uso y cobertura del suelo? Y la Ay, otra pregunta es si podés tirar procesos de GE desde RStudio. Lo del nombre del proyecto lo prometo buscar, se los debo, no me acuerdo, qué vergüenza. No me acuerdo cuál es el nombre. Pero bueno, lo busco y después lo paso. El coordinador del proyecto es Santiago Banchero. Eso si les sirve les puedo dar el dato, pero no me acuerdo el nombre. Y sí, se puede, lo que tenés que usar ARGE, que es un paquete que conecta R con la API de Google Engine, precisas tu usuario y eh, también si me escribís o si me lo haces recorrer por Twitter, puedo pasarte un webinario donde explico cómo se usa, con el código y todo de ejemplo. Así que sí, eso en @Llavellini me haces acordar y te paso el link. Sí, anda re lindo. Todo eso que uno hace en Java lo puede hacer en R usando ARGE, y anda muy bien. Bien. Después creo que Adrián hizo un comentario respecto de tu respuesta a Graciana y nos dice LSTM y Support Vector Machine andan bien también. Entiendo que tenía que ver con lo que vos estabas comentando anteriormente, ¿no es cierto? Bien, buenísimo. Gracias. Y después, bueno, creo que también algo fuiste comentando en la presentación, pero te preguntaba también, Horacio, ¿qué licencia tienen los productos de GE que estamos viendo? ¿Se pueden reutilizar libremente? Lo comentaste y fueron escribiendo también en el chat, pero bueno, por ahí lo leo por si vos querés agregar algo Sí, más. yo diría que lo mejor es ir al catálogo, ver cuál es el producto que uno quiere usar y ahí chequear la licencia. Sí, exactamente, qué es lo que nos permite hacer, para no equivocarnos, porque puede llegar a ser que cambie según la agencia espacial que sea dueña de los datos, por ejemplo, o con quién generaron el producto que después ponen disponible. Así que para estar seguros lo mejor es ingresar en el catálogo y ahí en cada uno de los productos está clarito la licencia, si es CC BY, que es con atribución, cómo uno lo tiene que citar, cómo tiene que mencionarlo, y ahí uno se asegura que hace las cosas bien y que estamos cumpliendo con los requisitos para poder usarlo. Ahí les compartí en el chat los links que estaban mostrando en las slides, así si Bien, quieren sí, se tenerlos. ve. Después Yani Juan Manuel dice, te consulta, ¿existe alguna herramienta para estimar capacidad fotosintética mediante monitoreo satelital? Que yo conozca, no sé, no, la verdad que no sé. Bien. Jesús te pregunta, ¿cuál es la diferencia entre data mining y data science? Bien, la ciencia de datos es como un paraguas para muchas de estas definiciones, es decir, bueno, machine learning, inteligencia artificial, data mining. La ciencia de datos es una disciplina emergente, ¿sí? Es bastante nuevita. No hay un acuerdo internacional con respecto a su definición. Lo que sí hay como un acuerdo en que tiene tres partes.
tiene que ver con metodologías y herramientas de las ciencias de la computación, de la estadística y del negocio en el cual yo lo quiero aplicar. Entonces, yo necesito combinar esas tres cosas. En nuestro caso particular, si hablamos hoy, es conocimiento de ciencias de la computación, de estadística y de agro, o de teledetección y agro, si vamos a ser más específicos. Entonces, por eso es una disciplina que para mí es de base interdisciplinaria. Para mí no se puede hacer ciencia de datos de forma solitaria, eh, y se hace aportando los saberes que pueda traer cada uno. Entonces, voy a decir, bueno, si yo voy a hacer ciencia de datos en el agro, me voy a sentar con agrónomos o con veterinarios o con ecólogos o con recursólogos que conozcan del tema que queremos atacar. Yo traigo el conocimiento de ciencias de la computación y por mi formación posterior de posgrado, un poquitito en estadística. Pero si puede estar el estadístico también, tenemos el equipo, ahí tenemos el Dream Team, ¿sí? Porque cada uno va a aportar desde el conocimiento de su disciplina. Lo que sí es necesario es tener un lenguaje en común que nos permita hablar, porque yo tengo que entender cuando me hablan de un cultivo, tengo que entender que es un estado fenológico, tengo que entender que no es lo mismo el trigo que el girasol, y tengo que entender que una pastura tampoco es igual a estos cultivos. Tengo que entender. Entonces, tengo que poder sentarme y charlar, y que nos entendamos, y que podamos entonces sí trabajar para resolver ese problema juntos. El data mining tiene que ver más con aplicaciones informáticas, ¿sí? Viene de la ciencia de la computación y de la estadística, que lo que van a hacer es buscar de forma automática o semiautomática patrones en los datos. Y esos patrones tienen que ser previamente desconocidos o que agreguen algún tipo de valor. Pero no hay aprendizaje automático ahí, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo hacer data mining sin que la compu aprenda. Lo que voy a estar haciendo es analizar un gran volumen de datos, que no lo puedo analizar sola en la compu, no puedo abrir un Excel y mirar 58.000 millones de filas para encontrar un patrón, para encontrar algo que me sirva. Así que voy a usar métodos estadísticos, voy a usar algoritmos de computación, para que de una forma automática o semiautomática se encuentre algún tipo de patrón, algo que después lo voy a tener que analizar con los ojos del experto, con la mirada del negocio, para ver si sirven o no. Pero en data mining puede no haber aprendizaje automático, puede no haber inteligencia artificial, mientras yo analice datos y encuentre algún tipo de patrón significativo. Puedo clasificar, o sea, van a seguir siendo actividades de clasificación o de predicción, pero no necesariamente tengo aprendizaje de máquina o tengo inteligencia artificial. Bien, bueno. Adrián escribió otra pregunta. Dice, ¿es posible calcular o predecir nivel de rendimiento en alguna zona o predecir si conviene un cultivo u otro? El tema de la predicción de rendimiento, hay un montón de modelos para poder determinar rendimientos que ni siquiera tienen que ver por ahí con data mining, vienen de desarrollos de muchísimos años, no sé, de DESAT. Hay muchos modelos que tienen en cuenta el suelo, el ambiente, el cultivar, el manejo del cultivo, que te permiten, teniendo todas esas variables, tener una estimación del rendimiento. Con respecto a qué es lo que te conviene hacer en tu lugar, la agronomía se dedica a eso, ¿no? Y ahí yo soy informática. Pero ¿qué es lo que más te conviene hacer en una zona? Tiene que ver con tu suelo, con qué cultivo vas a hacer, con cuánto llueve o no, si lo vas a hacer con riego o no, tiene que ver con cuestiones de manejo, cuál es tu fecha de siembra, cuáles son los cultivares que mejor están en tu zona, y para eso nada mejor que tu asesor agropecuario o que tu INTA más cercano, ¿sí? Que tu agencia de INTA más cercana. Bien, después Georgina te consulta. En cuanto a detección de enfermedades y detección de plagas, ¿tienen algún trabajo realizado para HLB? Sí, se trabajó la gente de INTA de Misiones con la Escuela de Robótica de Misiones, hicieron una aplicación utilizando Deep Learning justamente, donde entrenaron un modelo sacándole una foto a la hoja
podía distinguir entre HLB, otra enfermedad más que, discúlpenme, no me acuerdo, y condiciones que tenían que ver con la nutrición de la planta, ¿sí? Que a la vista del experto puede diferenciarlo, pero a la vista de los que no somos expertos pueden verse de forma muy similar. El ingeniero que hizo ese desarrollo se llama Javier Berger, bueno, trabaja en la Escuela de Robótica y Misión y lo hizo en conjunto con, con uno de los cintas de esa provincia. Bien. Bueno, otra pregunta, dice, ¿podrías mencionar algún ejemplo de un problema de Big Data con teledetección? Nos pregunta Carol. Bueno, Carol, esto de tener que determinar, de clasificar lo que hay en superficie a niveles de provincia o de país, son todos problemáticas de Big Data. ¿Sí? Entonces, lo que yo mencioné de ver dónde está inundado o no, de ver si dónde está el incendio o no, de ver si podemos analizar una manga de granizo después de que ocurrió, o de hacer un análisis histórico de uso del suelo, o determinar el uso del suelo en toda la Argentina, esos son problemas de Big Data. ¿Sí? Porque el volumen de información que hay ahí es grande, la variedad también, porque uno no utiliza solo las bandas del satélite, sino que también hace combinaciones de índices, ¿sí? Se puede trabajar. Nosotros ahora estamos trabajando con imágenes de dron y estamos calculando 12 índices distintos para poder ver qué nos indican a partir de ensayos que se estamos haciendo en cultivos de gruesa y de fina, ¿no? Para ver cuáles nos permiten identificar mejor problemas de nutrición o problemas de estrés hídrico o problemas de plagas, enfermedades y malezas. Y la velocidad, en ese caso el tema de la velocidad del cómo vienen los datos tiene más que ver con la disponibilidad de la información, de cada cuánto tenemos disponibilidad de los satélites. Si vamos a usar GE, en el caso de los drones que te estoy comentando, estamos usando R para el procesamiento. Otro problema que no usando datos de satélite, sino usando datos de radares meteorológicos, nosotros hemos estado haciendo modelos para poder hacer estimaciones de precipitación, de lluvia, a partir de los datos del radar. Y eso también es un problema de Big Data porque, por ejemplo, para un día, usando 5 de las 7 variables que tiene el radar, en el rango de 240 kilómetros de radio con centro en el radar, tenés 165 millones de datos. Entonces, ese procesamiento también ese es un problema de Big Data y también tiene que ver con teledetección porque es un sensor remoto. Bien. Bueno, muchas gracias, Yani, todos te agradecen mucho. Veo también aquí algunas preguntas respecto de la diplomatura. Nos preguntaban un poco qué contenidos tenía la diplomatura en Agroanalytics y si les podíamos enviar información, tal como contestó Larisa en el correo. Ella les va a estar enviando el temario completo de la diplomatura. Bueno, van a ver, cuenta con diferentes módulos, algunos módulos con los que comenzamos, que por ahí son de temas más básicos, como introducción a Data Warehousing, análisis inteligente de datos, vamos a ver algo de Big Data y Machine Learning, de Geoanalytics aplicado al agro, y después también va a haber algún seminario de visualización con Power BI, y por último, para cerrar la diplomatura, va a haber un último módulo en el que se van a presentar casos de aplicación. En esa parte va a participar Janina, contando algunos casos de aplicación, no solo de datos georreferenciados, también aplicando algún análisis clúster, y otros profesores. Por ejemplo, va a participar un profesor, Jorge Larrizábal, que es profesor de la casa, que va a contar su experiencia también en una empresa de venta de maquinarias agrícolas, en un tambo. También vamos a contar con participación de un grupo de data scientists del grupo Don Mario, bien, de otra empresa que se llama Invexar. Así que bueno, eso es un poco la idea de la diplomatura. Por supuesto, Larisa les va a estar enviando, digamos, el folleto con toda la información, y a todos aquellos que estén interesados en conocer un poquitito más los contenidos en detalle de esa diplomatura, fecha de comienzo, modalidad de cursada, docentes, temas que se van a abordar, los invitamos el lunes 28 a las 18:30
por supuesto, toda esa información la va a pasar Larisa. Nosotros quedamos a su disposición. Larisa tiene el correo de todos ustedes y ustedes el de Lari. Así que bueno, por cualquier cosa, si no pueden estar presentes el 28, no duden en escribirnos, pueden tener una reunión conmigo individual y vamos charlando sobre todos los temas. Bien, no hay ningún problema, estamos a su disposición. Yani, todos te agradecen mucho, excelente la presentación, muchas gracias, sos una grosa. Siempre invitarla a Janina es un éxito, lo digo así porque con Lari nosotros nos encantan sus seminarios. Espero que ustedes es muy clara, muy amena, realmente una persona muy generosa. Así que, y eso es difícil de encontrar en estas épocas. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes por su participación y por supuesto que los vamos a estar invitando a todas las actividades que vayamos generando en este ámbito. Esto es lo bueno de la virtualidad. Así que bueno, muchísimas gracias por haberse conectado.